Eh, Bueno. Ingeniero Monforte, moderador, si es tan amable de... Adelante, vamos a continuar con la siguiente presentación, para lo cual le pedimos al ingeniero Arturo Monforte haga la presentación del siguiente ponente. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Martínez. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me toca moderar la presentación del ingeniero Gustavo Rocha Argüelles. Él es ingeniero civil, maestro en ingeniería en mecánica de suelos de la UNAM. Tiene estudios en metodología de diseño de pavimentos en la Universidad de Texas. Es director general y socio fundador de Grupo Triada y es perito profesional en geotecnia. Desde hace 45 años se desempeña en las áreas de geotecnia, de análisis estructural, de sistemas, supervisión y gerencias aplicadas a obras de ingeniería carretera. Algunos de los proyectos relevantes en los que ha participado son la interventoría o supervisión del puente Pumarejo en Barranquilla, Colombia, en el puente El Baluarte, en el entronque Constituyentes Reforma, en puentes atirantados Tampico y Quetzalapa, en túneles de las autopistas Pirámides, Tulancingo-Tuxpan y en la autopista Durango-Mazatlán y en la México-Tuxpan. Les presento al ingeniero Gustavo Rocha, quien nos va a hablar sobre experiencias y actualidades de las cimentaciones de grandes puentes en México. Un gran ingeniero, me consta, y un gran amigo, Gustavo Rocha. Muchas gracias a todos, gracias al comité organizador por invitarme a participar en esto y a intercambiar opiniones y experiencias con todos los asistentes. Quiero hacer la aclaración de que estoy entrando a la cancha con un gol en contra, Ya me dijeron que ya voy 10 minutos tarde y todavía no he hablado, entonces así está la cosa, aquí llevo mi reloj. Bien, pues arrancamos entonces. El tema, como ya dijo Arturo, es experiencias y actualidades de las cimentaciones de grandes puentes en México. Y me voy a concentrar en los últimos 30 años, de 1988 a 2018. La construcción del puente Tampico se inició en 79 y fue puesto en servicio en 88. Desde entonces fue el puente más importante de México, con un claro central atirantado de 360 metros hasta el año 2012. En el que fue destronado por el puente Baluarte, del cual hablaremos más tarde. En el cauce del río Pánico se depositaron suelos de unos 25 metros de espesor, bajo los cuales se encuentran materiales transicionales, y abajo, a partir de unos 60 metros de profundidad, se encontraban rocas sedimentarias del tipo de lutitas y areniscas de grano fino. Ahí es en donde se quería cimentar el puente, en esas rocas sedimentarias. Aquí tenemos una una foto de lo que es el puente con la fecha de inauguración, octubre de 1988. Este es un corte del puente. Estamos únicamente abarcando la parte central, porque el puente tenía 21 apoyos, pero aquí nada más estamos hablando de los apoyos 9 al 18. El puente en esta zona, que es la parte cercana al río, el río lo estamos librando entre los apoyos 13 y 14, que son los pilones, se planeó una cimentación a base de cilindros hincados por el procedimiento de pozo indio. Ahí se habla, dice, de los pilones, las pilas, y los pilones 13 y 14 se cimentaron todos con cajones y cilindros. Abajo, en particular, los cilindros y cajones de la cimentación se hincaron mediante el sistema de pozo indio.
según el cual los elementos bajan bajo su peso propio hasta el nivel de desplante previsto, excavando el material del subsuelo por su interior mediante una draga equipada con un cucharón de almeja para provocar la falla del material donde se apoya una cuchilla cortadora de acero. Aquí está el procedimiento. Este es el procedimiento y es pues un procedimiento bastante primitivo. Aquí se aprovecha únicamente el peso del cilindro para bajarlo y bueno, en estos muchos casos funciona, pero en otros muchos no es suficiente, como fue este caso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este puente? Lo que sucedió en este puente, ahí está el subsuelo simplificado, tenemos materiales poco consistentes hasta 25 metros, suelos intermedios hasta 60 aproximadamente, y abajo las rocas sedimentarias en donde se quería hincar 5 metros los cilindros. ¿Ok? El hincado de los cilindros se interrumpió más de 2 años, cosa que no es rara. Cuando estos ya llevaban una penetración significativa en el terreno, lo que dio lugar a un aumento excesivo de la fricción lateral que ya no fue posible vencer. Se utilizaron arietes, chiflones, lastres, incluso perforaciones con máquinas de gran potencia para tratar de bajarlos y no se pudo. Los cilindros y cajones no alcanzaron aproximadamente por unos 3 metros las penetraciones del proyecto dentro de las rocas sedimentarias. Además de que los esfuerzos por intentar hincarlos, todo esto de chifloneo y arietes y demás, lo que condujeron es a que se produjeran desplomes del orden de un 7%, especialmente importantes en el cajón del pilón número 13, porque era el que tenía mayor carga y mayor longitud del cilindro. En la obra, en son de broma, decían, pues es muy fácil, el problema está resuelto, quítenle el 13, pónganle 12 bis, se acabó, ya baja con eso. Pero no fue así. La razón de seleccionar los cilindros y cajones para cimentar esos apoyos del puente fue que, según los cálculos de los especialistas de mecánica de suelos de aquel tiempo, no sería posible hincar pilotes hasta profundidad de 65 metros. Se descartó, se dijo, no se van a poder llevar ahí. Entonces, pues se usaron los cilindros, pero como los cilindros y cajones tampoco habían llegado a esas profundidades y estaban desplomados, se efectuaron pruebas de hincado de pilotes de tubo de acero huecos de 60 centímetros de diámetro, con la sorpresa de que llegaron a los 65 metros sin problemas especiales. Los problemas normales, pero sin nada más que comentar. Se llevó a cabo una prueba de carga estática de uno de los pilotes, el cual se le aplicó una carga de 400 toneladas con una respuesta elástica del pilote. La conclusión era obvia, entonces los pilotes sí se pueden usar. Entonces, por las pruebas de hincado y de carga de los pilotes, se decidió instalarlos inclinados 15 grados respecto a la vertical, del lado del desplome de los cilindros y cajones por fuera de estos, unidos a los tapones de concreto colados en sus cabezas, actuando como puntales que colaboraran a tomar las cargas verticales de los apoyos del puente y equilibraran la componente horizontal causada por los desplomes. Esto es la condición final que estamos viendo aquí. Vemos, este es el cilindro desplomado, se metieron como muletas los pilotes por fuera, se ligaron al tapón superior del cilindro, y entonces con eso se tomó tanto parte de la carga vertical como se apoyó también para que no hubiera un crecimiento del desplome, sino que el desplome se equilibrara. Entonces, de esa manera se resolvió el problema del puente Tampico. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos después de esto? El hincado de cilindros y cajones de cimentación como pozo indio es un procedimiento rudimentario, usado antes en puentes con mayor frecuencia de la que se debería, y al cual se debe recurrir solo si las condiciones del subsuelo permiten asegurar el éxito en su instalación, cumpliendo con el proyecto. En cambio, los pilotes de tubo de acero huecos hincados a golpe son un tipo de cimentación confiable y práctico, porque al producir desplazamientos y alteraciones mínimas del suelo, hacen posible llevarlos a grandes profundidades sin perforaciones previas, penetrando verticalmente o inclinados en materiales relativamente resistentes para obtener capacidades de carga por fricción y punta significativas. Lección. Aprovechando esa lección, pasamos entonces a actualidades. Pilotes de tubo de acero huecos hincados. Tanto en México como en el mundo, el uso de pilotes de tubo ha ido creciendo en popularidad rápidamente desde los años 80.
dado que, como fue en el caso del puente Tampico, una serie de pruebas exhaustivas han demostrado su gran eficiencia para soportar cargas pesadas en cimentaciones profundas. Agrego que en el año de 1994 estudiamos el puente de Papaloapan, el cual también fue cimentado con unos pilotes de tubo, y también se alcanzaron cargas de 400 toneladas en una prueba de carga con desplazamientos de menos de 1 centímetro. Bien, un ejemplo del uso de pilotes de tubo de cimentación a nivel internacional en los grandes puentes del mundo es el puente Riona-Antirión en Grecia. Para la cimentación de cada una de las pilastras, es un puente atirantado, de cada una de las pilastras del puente se reforzó el lecho marino hincando 200 pilotes de tubo de acero huecos de 2 metros de diámetro, de 25 a 30 metros de longitud. Sobre esto se puso una capa de grava y después ya se condujeron las bases circulares que se apoyaron ahí. Pilotes de tubo de acero. Si se toman las debidas precauciones, los pilotes de tubo son elementos cuya construcción es relativamente sencilla y segura, además de la resistencia al golpeo que se mide en el hincado es por sí misma una prueba. La resistencia que los pilotes ofrecen al hincado nos da una forma de constatar que estamos apoyándonos en un material resistente. Es una prueba en sí misma. Que puede correlacionarse para verificar la capacidad de carga de diseño aplicando las fórmulas dinámicas apropiadas al tipo de martinete empleado. Esta consideración ha sido tomada en cuenta por la AASHTO para proponer factores de resistencia especiales en sus especificaciones. El RFD considera una tabla aparte. Si hay control de hincado, se pueden tomar factores de resistencia mucho más altos, llegando a ser hasta de 0.8 cuando se correlacionan con pruebas de carga en sitio. En la actualidad se fabrican pilotes de tubo de acero de diámetros entre 30 y 3 centímetros y 3 metros, con espesores variables de 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada. En el mercado existen martinetes de hincado de 3 tipos, diésel, hidráulicos y vibratorios, de muy variadas características y capacidades. Dentro del primer tipo son de uso frecuente los marca Delmag, con peso de pistón de 600 kilos, modelo de 6, hasta 26,000 kilos, modelo de 26. El doctor Patrón me hizo ver el otro día que existe otro cuarto tipo, que es un tipo que combina vibración y combina también impacto, el cual es muy barato, no tan comercial, pero se los pongo. Por favor, video. Hay otro cuarto tipo de martinetes, humanos. No obstante sus evidentes ventajas, los pilotes de tubo de acero presentan el problema de la corrosión cuando se instalan en ambientes marinos o agresivos por salinidad excesiva. Se han efectuado distintos estudios para medir la pérdida de espesor de los tubos en el mar, que varía dependiendo de la localización del punto de medición a lo largo del pilote. Aquí tenemos un resumen de 2 de esos estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, ambiente marino, zona de salpicado, zona entre mareas, zona de aguas bajas, zona de inmersión y bajo el fondo del mar. Y puede verse que las zonas que tienen mayor corrosión son las zonas de salpicado y las zonas de aguas bajas. Ahí están los milímetros por año que se pierden en uno de los criterios o estudios, y otro de los estudios que está del lado derecho da valores relativamente semejantes. ¿Qué métodos se han aplicado para protección para pilotes de acero en el mar? Ahí vemos, dependiendo de la zona en la que estén, se puede usar protección con recubrimiento y protección catódica. Protección con recubrimiento, protección catódica, o protección con recubrimiento extendida y nada hacia abajo. Ahorita en uno de los ejemplos que vamos a ver adelante, la que usamos fue la tipo C. Esto es pura protección con recubrimiento sin protección catódica, porque esa luego muchas veces resulta que se confía en ella y no se usa, o sea, no se mantiene ya en la práctica, en la realidad.
Es el caso del nuevo puente de la Unidad, precisamente el nuevo puente de la Unidad que vamos a visitar ahora en la visita de obra. Los antecedentes son los siguientes. Sí. A finales de los años 70, la comunicación directa entre las poblaciones de Isla Aguada y Puerto Real, en el estado de Campeche, se prestaba mediante pangas o transbordadores, hasta que el hundimiento de una de estas pangas provocó más de 100 muertos. A partir de ahí, hubo una necesidad urgente de recuperar esta comunicación por un medio seguro, y en el año de 1982 se puso en servicio el llamado Puente en la Unidad, el actual, que atraviesa la laguna de Términos con una longitud de 3.280 metros. Después de 36 años de haber sido construido, el puente actual presenta daños significativos debido a efectos del tiempo por deficiencias constructivas, paso de camiones más pesados que los de proyecto y la falta de un mantenimiento adecuado. Desde el año 2012, con el propósito de modernizar y asegurar la comunicación entre Ciudad del Carmen e Isla Aguada, se iniciaron el proyecto y la construcción del nuevo puente La Unidad, a 15 metros de distancia del existente. Repito, este nuevo puente es el que vamos a visitar en el simposio. El nuevo puente tiene una longitud de 3.284, el levantamiento da que teníamos una profundidad al lecho marino de 6 metros y un canal en donde se profundiza hasta 16 metros. Lo podemos ver aquí está el lecho marino, que es esto que está, en azul está pintado el agua, el canal está aquí, que es en donde se profundiza, y ahí están los estratos del subsuelo, que básicamente la línea azul es lo que está manejándose como el desplante buscado de los pilotes para las cimentaciones de todos los apoyos, 73 apoyos, ¿sí? Ahora bien, una cosa importante es que en todos los casos la recomendación que se ha hecho es que el hincado no se suspenda al alcanzar esta profundidad, sino se suspenda una vez que se alcance esta profundidad. ¿Qué me acerque? Sí. Decía yo que una vez que se alcanza esa profundidad, entonces ya el control se lleva por golpeo para suspender el hincado en el momento que se alcanza un criterio de golpeo previamente establecido. Los pilotes de tubo hueco se hincaron verticales e inclinados hasta profundidades de 25 a 30 metros usando un martinete I-62, aplicando un criterio uniforme de golpes para la suspensión del hincado, el cual se calculó con una fórmula. Posteriormente los tubos se limpiaron por dentro y rellenaron parcialmente con concreto reforzado. Aquí podemos ver lo siguiente. Vemos ahí los pilotes cómo se están hincando, algunos inclinados, algunos verticales, pero lo que está pintado con azul es la zona que se protegió con ese recubrimiento epóxico, con objeto de proteger la zona que iba a quedar en contacto, en la zona esta en donde hay máxima la corrosión, ¿sí? El sistema de protección, como digo, contra la corrosión fue el denominado SEA anteriormente, a base de un recubrimiento con pintura epóxica especial hasta 1 metro por debajo del fondo del mar. Además, en esa zona se cuenta con el relleno de concreto reforzado en caso de deterioro del tubo. Esto es muy importante. Si por alguna razón llegara a perderse una parte o la totalidad del acero, el concreto que está por dentro está reforzado y tiene la capacidad para transferir la carga del concreto a la parte del tubo que está por debajo, de tal forma que siempre esté asegurada el trabajo efectivo del pilote. Para verificar la prueba de capacidad de carga, la capacidad de carga del diseño de los pilotes, se efectuó una prueba de carga de un pilote de 1,20 de diámetro, empleando el trabajo por fricción de otros pilotes adyacentes para proporcionar la reacción, de acuerdo a las especificaciones o normas ASTM. Aquí vemos el resultado. Esta es la prueba de carga, está el pilote que se prueba con su gato y alrededor de él los pilotes que se usaron para aplicar la reacción. Pero lo importante es esto, estamos teniendo nosotros cargas de 960 toneladas por un pilote, 960 toneladas por un pilote de 1,20, hincado a golpe. Y tenemos 37 milímetros de formación y 7 de ellos se recuperaron al cesar la carga. Esto demuestra ampliamente la gran capacidad de los pilotes de tubo. Bien. Con objeto de reanudar en ese lapso, por aspectos administrativos, la construcción del nuevo puente se interrumpió entre julio de 2014 y octubre de 2017.
En ese lapso quedaron hincados aproximadamente el 63% de los pilotes del puente con diferentes penetraciones en el fondo marino, de manera que el nivel de fluctuación del mar quedó fuera de la zona protegida por el recubrimiento. Si se fijan ustedes en la foto que vimos hace rato, la zona que estaba prevista de protección estaba quedando arriba, o sea, la parte que estaba en contacto con el agua abajo no estaba protegida. Muchos de esos pilotes se quedaron así, de tal forma que quedaron expuestos a la corrosión durante 2 años, poco más de 2 años. Con objeto de reanudar la construcción, se efectuó un levantamiento detallado de los pilotes para determinar la pérdida de espesor de los tubos por corrosión, que alcanzó un máximo de 1.8 milímetros. Perdieron 1.8 milímetros por corrosión en 2 años expuestos al mar, a las aguas y al ambiente. Para reparar la zona afectada por corrosión, se efectuó un reforzamiento de esa zona mediante atiesadores longitudinales de acero, soldados por la parte exterior usando un collar para impedir la entrada del agua del mar. Asimismo, fue necesario emplear un martinete de mayor energía para despegar los pilotes que habían estado 2 años ahí sin llevarse a su desplante y proseguir su hincado hasta el nivel de desplante del proyecto. Aquí tenemos una foto de cómo estaban los pilotes. Lo que vemos aquí son estos como aletas, son los atiesadores que se colocaron por fuera, y se hizo un collarín que aislaba las aguas del mar en el contacto con el pilote para poder introducir al soldador que pudiera colocar estos aletas de acero por fuera, estos atiesadores externos. Bien. Puente Baluarte, este es un ejemplo muy claro de puentes en rocas. Me lo voy a pasar porque el tiempo se me está cortando. Lo único que vamos a señalar es lo siguiente: este puente es el puente más grande de México, tiene 520 metros de claro central atirantado, ¿sí? Se ubica sobre la carretera Durango-Mazatlán y la geología fue determinante. La zona en donde el puente cruzó es la zona más escabrosa de todo el puente, más abrupta de toda la Sierra Madre Occidental. Estamos hablando del Espinazo del Diablo. Entonces es la zona más abrupta, y ahí fue donde se hizo primero se hizo una ubicación de un trazo, que es el que está en rojo, después en segunda modificación el negro, y por último el que está en azul, que fue el que quedó, el definitivo fue el que está en rojo, perdón. Este es el eje de trazo proporcionado, la primera modificación y la segunda. ¿Con qué objeto? Aquí teníamos una falla geológica, aquí teníamos otra falla geológica. La idea era centrar el trazo entre estas 2 fallas geológicas para que quedara correctamente ubicada de la mejor posición desde el punto de vista geológico. Aquí está el puente. Estamos hablando es un perfil. Aquí están los 520 y fue merecedor del récord Guinness al puente atirantado más alto del mundo. Tiene una altura de 402 metros desde el fondo del cañón hasta el tablero. Esta es la geología que se determinó, en donde se encuentran capas riolíticas, pero estas capas de roca ígnea riolítica tienen una pseudoestratificación que tiene una pendiente hacia el cañón del orden de un 5%. Aquí están las capas de pseudoestratificación, y estas capas tienen pendiente hacia el cañón del río. Los estudios que se hicieron fueron topografía, hidráulico, geológico, geofísico, geotécnico, incidencia de viento y riesgo sísmico. De acuerdo a sus estudios, el eje del trazo, ya lo dije hace rato, se ubicó en la mejor posición posible. El puente consta de una sección de concreto en la parte de los tramos adyacentes, y el claro central atirantado, una sección de acero. Me la paso también porque hay poco tiempo. Se localizaron en esa zona, esa zona que tenía la posibilidad de deslizar o desplazarse hacia el cañón, se localizaron inclinómetros para medir desplazamientos a profundidad. Se localizaron también líneas de colimación para llevar un control superficial de los movimientos, y también se colocaron anemómetros para medir la intensidad del viento. Casualmente, mientras se estaba construyendo, en el día 21 de octubre de 2009, vino un huracán especial que se encañonó, o sea, alineó su trayectoria con el cañón y generó vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Entonces, dobló todas las varillas de las pilas en construcción, pero sin mayor importancia. Todo estaba todavía dentro de las previsiones de los diseños que se hicieron con estudios de intensidad de viento.
Esto es importante. En una de las zapatas teníamos el desplante previsto más arriba, se encontró una capa a la hora de excavar que digamos que generaba una capa con arcilla que podía ser motivo de un desplazamiento. Por tal motivo se bajó el desplante previsto en el proyecto para rebasar esta capa y no tener esta capa abajo del desplante. Algunas fotos de la construcción de varias de las pilas, el lanzado de dovelas metálicas, el colado de la losa de rodamiento y tensado de tirantes, panorámicas del proceso constructivo del puente. Lo importante, las conclusiones. El puente Baluarte constituye un excelente ejemplo de cómo los estudios básicos, geológicos, geotécnicos, de riesgo sísmico e intensidad de viento contribuyeron de manera decisiva para el diseño exitoso del puente más grande de México. Asimismo, es un ejemplo de la forma en que el seguimiento del proyecto durante la construcción, incluyendo la instrumentación del subsuelo rocoso, permitió efectuar oportunamente las modificaciones convenientes a la obra y llevar un control de asentamientos, de las zapatas de cimentación, así como de los desplazamientos laterales y verticales de las laderas del cañón donde fue construido. Los elementos más importantes de la subestructura fueron los pilones 5 y 6, con alturas de 169 y 150 metros, cuyas zapatas de cimentación tenían 30 por 18 metros y fueron diseñadas para soportar cargas del orden de 33,000 toneladas cada uno. Los asentamientos máximos registrados al término de la construcción fueron de 0.5 de centímetro en uno y 0.9 de centímetro en otro. Puente Chiapas. Puente Chiapas, vamos a pasar ahora a la cimentación a base de pilotes de concreto colados en sitio. El puente Chiapas se inauguró en el 2002, también atraviesa se llama así porque atraviesa también se le llamaba con el nombre de Raudales porque atravesaba la presa Raudales o Malpaso. Esta es la segunda presa más grande de México. Las formaciones que se encontraron eran de rocas sedimentarias, aquí la estamos viendo en este perfil. Aquí está una comparativa de lo que es el apoyo, la pila, que en este caso fueron pilas tipo jackets marinos. Esta pila tiene casi 90 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 25 pisos, perdón, para que se den una idea. Ese es el orden de magnitud que estamos manejando aquí. Así fue como se construyó. Estos jackets primero se pusieron en plano, después se giraron, después se fueron construyendo y se colocaron sus contraventeos, como vemos aquí. Todo esto fue hecho en un patio de fabricación cercano a la obra. Después se flotaron y se llevaron en la presa, flotando hasta el lugar de su flotación, de su colocación. Una vez que llegó ahí, se fueron girando poco a poco hasta colocarlos en posición vertical, como se ve en esta imagen, en esta gráfica y como se ve aquí en estas fotografías. Después se perforaron se hicieron perforaciones previas para pilotes provisionales. Aquí está el jacket ya colocado en su posición, en su eje. Aquí se le colocó una extensión temporal, que es lo que está en gris, y después de eso se perforaron por dentro de los pilotes. Los pilotes tenían 2,70 metros de diámetro. Esta broca tiene 2,70 metros de diámetro. Es una broca bestial y permitió hacer una perforación para llevar los pilotes 30 y 40 metros por debajo del fondo, después de los 80 o 90 metros de agua. O sea, los pilotes tienen en realidad 120 o 130 metros de longitud, 90 en agua más 40 en suelo. Aquí tenemos la máquina perforando. Es una máquina que se monta sobre el ADM, es una máquina especial. Este equipo que está acá abajo es una osciladora que sirve para ir insertando el ADM en el suelo. Aquí está la colocación del acero de refuerzo, el estado final de la cimentación, ya como queda. Ya los pilotes provisionales quedan fuera, el pilote definitivo entra ya lo que debe entrar en el terreno, el jacket hacia arriba, y hacia arriba del jacket se construye los cabezales, que son estas inmensas masas que vemos aquí. Después de eso se hace el empujado del puente. Desde una margen se va empujando, una vez que están construidos todos los apoyos en el embalse de la presa, se va empujando en una dirección y se empujaron 375 metros de longitud.
se empujó también, como se vio en alguna de las fotos o de las presentaciones anteriores, como fue en el caso del Milló, se empujó, como ven aquí, usando un mástil provisional con tirantes provisionales, ¿sí? La distancia que se está manejando aquí de empujado son 168 metros. En su tiempo fue récord mundial, ¿sí? En el caso del puente Milló que vimos hace rato se habla de 151 metros, aquí empujamos 168 metros. Las características generales del puente son las que se ven aquí en cuanto a altura, acero, como toneladas de acero, toneladas de concreto, el número de dovelas metálicas, longitud y ancho de calzada. Bien, ahora vamos a los pilotes de concreto, y es a lo que voy. A medida que los diámetros de los pilotes de concreto colados en sitio se han incrementado hasta llegar a 3 metros y a veces más, y sus cargas de trabajo llegan a valores de 5,000 o más toneladas, ya estamos hablando de que un piloto está llevando 5, 6, 7, 8,000 toneladas, son unos verdaderos monstruos, ¿ok? La durabilidad del concreto es muy importante, o sea, todo esto se hace más importante asegurar la durabilidad del concreto para soportar sin daño los embates climáticos en ambientes agresivos. La ejecución de pruebas de integridad que demuestren la continuidad de su sección transversal y la calidad del concreto a todo lo largo del pilote. Medidas para evitar el deslave, la segregación y la contaminación del concreto durante su colocación. Y la ejecución de pruebas aplicando cargas de gran magnitud que resultan difíciles de alcanzar con los sistemas tradicionales de lastres o trabajo a tensión de otros pilotes adyacentes. Las previsiones anteriores se tratan en lo que resta de esta presentación. Esto es lo último, es muy importante. Hacer una prueba de carga para aplicar 9,000, 10,000, 11,000 toneladas ya no se puede hacer con lastre. Y es muy difícil tener pilotes alrededor que permitan la reacción trabajando a tensión. Entonces vamos a ver un nuevo tipo, bueno, un tipo no tan nuevo pues, pero que se está usando ahora en el mundo para hacer pruebas de carga sin depender ni de lastres ni de pilotos adyacentes. Este es el viaducto alterno de Puerto Progreso, se acaba de inaugurar, no tiene ni un año que se inauguró. Es un viaducto paralelo al viaducto actual. Este es el viaducto actual, es un viaducto que tiene arcos de concreto cada 12 metros, es un viaducto precioso, es un emblema, es un monumento emblemático de Puerto Progreso. Y ahora se hizo el nuevo viaducto, que es este que corre paralelo, que se ve ahí. ¿Cuántos años debe durar un puente? ¿Cuál es su vida útil? Es una pregunta que nos hacemos todos, o muchos. Hace 40 años participé en un estudio en el cual Capufe preguntaba cuál era la durabilidad de un puente, cuánto podía durar. Y eso se manejó desde el punto de vista de contabilidad. O sea, se quería saber en cuánto tiempo se tenía que amortizar la inversión de la construcción de un puente. Como cualquier cosa decimos cuánto vale la vida útil de un coche. Bueno, pues la vida útil de un coche puede ser 10 años, 15 años. Si está bien mantenido, mucho más. Entonces ya es una cuestión funcional. Pero desde el punto de vista contable lo tenemos que amortizar en 4 años, porque así lo dice la ley fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que se trataba, no tanto eso. En una de las presentaciones anteriores por ahí se mencionó que la vida podía ser entre 50 a 70 para un trabajo mayor de mantenimiento. Hay puentes, como por ejemplo el puente de Brooklyn, que tiene ya 120 años. Hay puentes romanos que tienen siglos. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es importante para efectos de proyectar nuestras obras con un nuevo criterio, nuestros puentes con un nuevo criterio. El Puerto Progreso, existe el viaducto que penetra 1.950 metros en el mar, fue construido entre los años 1937 y 41, esto es, tiene más de 75 años. Su estructura a base de arcos, sí, de 12 metros, es emblemática y trabajó maravillosamente durante ese tiempo. Sin embargo, ha pagado ya la factura al tiempo y a las cargas que no estaban previstas cuando se proyectó. Por tanto, fue necesario ahora sustituirlo, o más bien complementarlo con otro viaducto alterno, que es el que acabamos de ver. Para el diseño del viaducto alterno, además de tomar en cuenta la resistencia mecánica, usualmente objeto del control de calidad, se aplicaron criterios de durabilidad para definir y controlar las mezclas de los concretos, protección del acero de refuerzo y procedimientos constructivos con polímeros. De esto nos va a hablar el doctor Andrés Torres el día de mañana. No quiero abundar mucho porque si no le arruino su presentación. Y en el caso del puente de la Unidad también sé que el arquitecto Álvaro Buenfil va a hablar mañana, entonces por eso pues él va a darles mucho más detalles de las que yo les he dado.
Tradicionalmente se ha dado por hecho que si una estructura se diseña correctamente para resistir las cargas que soportará, su duración está garantizada, lo cual no toma en cuenta los efectos adversos a los que se verá sujeta por el medio ambiente y agentes químicos actuantes. La presentación anterior trató precisamente de este tema, de lo que viene siendo el daño por agentes químicos a lo que vienen siendo los concretos. Bien. El diseño estructural del viaducto alterno se resolvió. Fue interesante, ¿por qué? Porque se tenía un estrato 2, arriba había un estrato de arena, después había abajo un estrato de rocas calizas, pero el tema es que tenían cavidades. Había ahí el fenómeno de karsticidad y por tanto el estrato 3, que es el que está más abajo, fue el que se escogió para desplantar y apoyar ahí las pilas de los pilotes congelados en el lugar. Pero con el objeto de armonizar los estilos de los dos viaductos, se hizo un viaducto moderno, pero a base de traves de curvas de concreto preesforzado de 24 metros, cuidando de que los entrejes de los puentes, el nuevo y el actual, coincidieran en cada uno de ellos. La cimentación seleccionada fue pilotes columnas o pila pilón, como se le conoce, de concreto reforzado con lados de 1,50 de diámetro en grupos de 3. Las cargas máximas que se portarán los pilotes son de 500 toneladas, 500 toneladas, ¿sí? Los asentamientos teóricos para estas cargas serán del tipo elástico, de acuerdo a la teoría, ¿sí? Ese es el perfil. Estamos desplantándonos en el estrato 3, que es el más profundo, que es aquel en donde tenemos nosotros la roca. La roca de arriba no nos dio confianza, por lo que ya dije, tenía karsticidad. Para asegurar la durabilidad de la estructura, fueron especificadas las siguientes medidas como parte del control de calidad. Antes de la instalación, en el armado de acero se le aplicó un tratamiento con un producto a base de resinas epóxicas. En la fabricación del concreto se utilizó un cemento especial tipo CPO 30R. Además de la resistencia a la compresión de cilindros y núcleos, en el control de calidad se practicaron ensayos de laboratorio para cumplir con los siguientes requerimientos: velocidad de pulso ultrasónico, resistividad eléctrica, contenido de porcentaje de vacíos, y en el agua contenido de cloruros no mayor de ese límite que está ahí, y a los agregados densidad mayor o igual a 2.4 e intemperismo acelerado menor a 12. Se usaron ademes metálicos para emboquillar las perforaciones y polímeros para estabilizarlas. Luego de terminada la construcción de cada apoyo del puente, al igual que el resto de la superestructura, a la parte hasta 1 metro sobre el nivel medio del mar se le aplicó un recubrimiento hidrofóbico, y también en la zona de 1 metro hacia arriba y abajo del nivel medio del mar se aplicó a los pilotes un recubrimiento similar. Aquí estamos viendo cómo están aplicando el tratamiento anticorrosivo a las jaulas de varillas de los pilotes. Esta es la perforación y colado de los pilotes. Ahora estamos a la parte de integridad de pilotes de concreto. Siendo los pilotes elementos colados dentro del terreno, tanto su construcción como el producto final de ella son mayormente invisibles. Es entendible entonces cuestionarse acerca de su integridad, es decir, el cumplimiento de los requerimientos del proyecto y sus especificaciones. De hecho, la experiencia ha demostrado que en muchos casos los pilotes colados en sitio presentan deficiencias. El propósito de las pruebas para investigar la integridad de los pilotes es descubrir esas deficiencias antes de que puedan causar daño. Históricamente, la integridad del pilote fue primero investigada por métodos directos, tales como excavación alrededor del pilote o extracción de núcleos de concreto. Esto resulta factible solo en una cantidad pequeña de pilotes. Para llevar a cabo la investigación de parte o la totalidad de los pilotes construidos, resulta más práctico y eficiente el uso de métodos indirectos, de los cuales trataremos solo 2: pruebas de integridad de pilotes PIT y pruebas cross-hole. Esta es la prueba PIT, que consiste en pegar con un martillo sobre el pilote que está instrumentado para medir la velocidad de respuesta de la onda inducida por el impacto, que se aplica axialmente al pilote en su cabeza. Se mide y se obtiene esto. Aquí tenemos el caso de un pilote construido, hasta donde llega el subsuelo. Y ahí está la forma en que se ven las mediciones de lo que es las ondas, ¿no? Después vemos aquí una prueba de un pilote, resultado de un pilote bueno y resultado de un pilote con daño. Las pruebas cross-hole. Las pruebas cross-hole consisten en mediciones de señales de ultrasónicos que se mandan de un tubo a otro, entre 2 tubos que están previamente instalados en los pilotes, ¿sí?
Esto se hace de acuerdo a una norma que es la norma STM de 6760. Aquí están los tubos que se están instalando en las jaulas de los pilotes, ¿sí? Esta es la forma en que se disponen en planta y los equipos, las sondas receptoras y el analizador cross-hole. Aquí están las pruebas llevadas a cabo en campo. Estos son el resultado de las mediciones. Ahí podemos ver en la parte de arriba un pilote sano, en la parte de abajo un pilote que muestra una discontinuidad ahí en la zona medida con línea roja, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de pilotes en discontinuidades en la punta del pilote, ya no en el fuste. Aquí, entonces las pruebas cross-hole permiten conocer la integridad del pilote del concreto a lo largo de todo el pilote y en varias secciones. Con lo anterior se pueden detectar zonas con oquedades o contaminadas y localizarlas en el espacio. Se pueden efectuar a partir del 7º día del colado y son de rápida ejecución y rápida interpretación, lo que permite tomar decisiones en obra de manera oportuna. Pueden repetirse las pruebas después de haber efectuado tratamientos con inyecciones para verificar la remediación de las deficiencias detectadas. Las pruebas cross-hole son más costosas que las pruebas PIT, ya que requieren la instalación previa de la tubería de acceso, requieren cuidados especiales, pero son un método mucho más confiable que las pruebas PIT y sí permiten llegar a conclusiones bastante confiables, ¿sí? Si se obtiene un resultado adecuado en ellas. Vamos a tratar el tema de deslaves del concreto. Con frecuencia se encuentran flujos de agua subterráneos a la hora de que no se ven a la hora de colar un pilote, pero que después deslavan el concreto. Entonces eso es importante de tomarlo en cuenta, porque se presentan sobre todo en el caso de cauces o márgenes de ríos. El deslave del concreto, para evitar la posibilidad de que se presente, pueden hacerse en la etapa de estudios, la detección oportuna de escurrimientos subalveos o artesianismo a profundidad en el agua freática. Durante la etapa de proyecto y construcción, el uso de concretos antideslave con propiedades hidrófobas. Durante la construcción, el empleo de ademes o camisas metálicas llevadas hasta la profundidad que sea conveniente para interceptar los flujos de agua que ocurran dentro del subsuelo. El uso de ademes metálicos también es indicado para estabilizar las paredes de perforaciones previas de pilotes, cuando esto no se logra de manera confiable mediante lodos bentoníticos o polímeros de una cierta magnitud. Aquí tenemos el caso de pilotes de tubo hincados como camisas. El concreto antideslave, hay productos ya en el mercado que son concretos que tienen repulsión al agua y baja permeabilidad, lo que produce una reducción importante de la porosidad capilar. Aquí tienen algunas de sus características. Vamos a las pruebas de carga. Cuando los pilotes se necesitan ensayar a grandes cargas, es muy práctico hacerlo de esta manera. El procedimiento se basa en dejar un gato plano embebido en la zona próxima a la punta de los pilotes. Aquí lo estamos viendo, este es el gato plano que se deja en la zona cercana a la punta. Mediante la aplicación de presión, este gato, al aplicársele presión, reacciona hacia arriba y hacia abajo, contra la resistencia por punta hacia abajo y contra la resistencia de fricción del fuste hacia arriba, llevando a cabo su registro y midiendo además las deformaciones correspondientes. Aquí tenemos una instrumentación en donde se ve las celdas y la instrumentación a base de strain gauges a lo largo de todo el fuste del pilote. Aquí tenemos los resultados de algunas de las pruebas, como se ven. Aquí está la parte de carga, movimiento, y aquí tenemos lo que es el movimiento del fuste y el movimiento de la punta, y esta es la máxima carga dada por la celda Osterberg. Evita el tener que usar lastres de gran tamaño y evita tener que usar estructuras complicadas para apoyarse con la reacción de pilotos trabajando a tensión, como es el caso y como es el caso este. Esta prueba resulta particularmente indicada para determinar la capacidad de carga de pilotes de gran diámetro. Se trata de una prueba directa, por tanto los resultados obtenidos se miden físicamente. Se obtienen resistencias de fricción y punta por separado. Dado que se puede ensayar el pilote hasta una fracción de la carga nominal sin llevarlo a la falla, es posible usar los pilotes de producción y no es necesario emplear pilotes de sacrificio. O sea, el mismo pilote que se ensaya puede ser uno de los definitivos de la cimentación.
Aplicación de un caso real. Se efectuaron 2 pruebas de carga usando celdas Osterberg, de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia y lo señalado en los catálogos de conceptos de obra. Las pruebas se realizaron, una en tierra de un pilote de 2 metros y otra en agua de un pilote de 2.8. Los pilotes fueron probados, fueron de producción y no de sacrificio. De acuerdo con el proyecto, se estableció que la carga aplicada en la prueba fuera al menos de 5,000 y 9,000 toneladas para los pilotes de 2 y 2.8. 5,000 y 9,000 toneladas en pruebas de carga. Ojo, aquí está el dispositivo. Cabe señalar que aquí en este caso, como se preveía que la capacidad de carga de punta fuera mucho mayor que la capacidad de carga por fricción, se puso una placa en la base más chica que lo que es el área del fuste, para buscar que siempre hubiera concordancia entre ambas, esto es, que no fuera una a vencer la otra. ¿Por qué? Porque el chiste es que las dos trabajen hacia arriba y hacia abajo igual para poder proporcionar las cargas hacia arriba y hacia abajo. Entonces se puso una placa más chica abajo. En las 2 pruebas efectuadas se presentaron deformaciones importantes, superiores a 15 centímetros, pero se llegaron a 106.8 y 84.9 del valor de la resistencia prevista. La causa más probable es que haya habido materiales sueltos en la base. Bajo las condiciones anteriores, los asentamientos previsibles serían mayores. Lo anterior permitió tomar previsiones especiales en pilotes ya colados y por colar. Esto es, se efectuaron inyecciones en la punta para tomar en cuenta que podía haber materiales sueltos abajo, en la base, de tal forma de desplazarlos y generar condiciones de apoyo en la base más confiables. Por último, para terminar, marco normativo. En la normatividad vigente en México relativa a cimentaciones profundas con piletos de concreto colados en sitio, no se encuentra ningún apartado que exija en obras de importancia realizar pruebas de carga y de integridad de los pilotes que permitan confirmar las capacidades de carga y características físicas de estos elementos previstas en el proyecto. Queda a criterio del propietario de la obra y el supervisor si se realizan o no estas pruebas, así como el número de ellas. En otros países está normada la ejecución de este tipo de pruebas de carga e integridad de los pilotes, especialmente usando celdas Osterberg para pilotes de gran diámetro. En consecuencia, se considera necesario que en la normatividad mexicana de puentes exista una obligatoriedad de incorporar pruebas similares a las expuestas en esta presentación. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tan interesante plática, Gustavo. Tú y tu tema resultaron muy taquilleros. Mira, no te puedes quejar. Auditorio lleno. Qué bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Gustavo. Te entrego un obsequio de la mitad del libro de Puentes y tu reconocimiento.